ese canto expresamos algo que nosotros debemos de anhelar día a día, y es precisamente su presencia. Mi mensaje de hoy quiero iniciarlo con esta pregunta. Es una pregunta que cualquiera podría decir que ni se pregunta, pero es la siguiente: ¿qué es lo que más desea en este tiempo? Bueno, creo que la respuesta religiosa será más de Dios. ¿Por qué digo la respuesta religiosa? Porque es lo que con prontitud podríamos responder. Pero pienso que la respuesta sería que termine esta pandemia y salgamos de este encierro. ¿Me equivoco? Bueno, las tres respuestas están bien, pero lo que estamos deseando en lo humano, en lo natural, es que cese este mal, porque está dañando, está creando dolor, tristeza, incertidumbre, y lo que se ha mal llamado encierro, pues de alguna manera también ha afectado. Con todo, lo que podríamos decir que las cosas, si hoy vemos que la curva desciende, esto no es una garantía de vida. Esta no es una garantía para decir que los males se terminaron. Porque nuestra vida está supeditada al tiempo de Dios. Nosotros no disponemos, nosotros planeamos, pero no disponemos. Y eso ha sido difícil de reconocer y de aceptar por tantos en el tiempo, en el mundo. Pero está probado. Y esta pandemia vino a poner al descubierto una vez más esa verdad. Hay un adagio que dice: el hombre propone y Dios dispone. Entonces, si para nosotros es sinónimo de vida el que finalicen las dos situaciones antes mencionadas, es decir, la pandemia y el encierro, quiero decirle que estaríamos equivocados, porque el mañana no nos corresponde. El mañana está escondido en Dios, y es en Él el que reside, o en quien reside, el tiempo de vida que tenemos en el mundo. Entonces, con un sentir en lo más profundo de mi alma, deseo que modifiquemos la respuesta y que entendamos que lo que más necesitamos hoy, y quiero decirlo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos, deseamos más de su presencia, más de Él. Porque sabe, la presencia de Dios es lo que va a cambiar todas las cosas en nuestro interior. Y con esa transformación interna veremos las cosas externas de otra manera, de otra forma. ¿Que los dolores serán diferentes? No. ¿Que el momento va a ser diferente externamente? No. Pero la esperanza que hay en nuestro interior, afincada y afirmada por la presencia de Dios, sí cambiará las cosas. Está sucediendo la adversidad, pero exclamaremos como los antiguos: es cierto, esto es lo que me está rodeando. Hasta ligaduras de muerte están sobre mí, pero en Dios tengo mi confianza, en Él tengo mi esperanza, y sé que mis ojos trascienden al presente o trascienden a lo terrenal y pueden ver a mi Dios, a nuestro Dios, sentado en su trono alto y sublime.
para poder desarrollar esta respuesta, que nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios. No es tanto que finalice la pandemia, no es tanto que finalice el encierro, sino que nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios. Y vamos a dar lectura al pasaje bíblico que está registrado en Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 15. Si usted tiene allí su Biblia, por favor, ábrala y leamos juntos esta escritura. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, es decir, Dios, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si usted observa, es un momento maravilloso esa conversación entre Dios y Moisés. Pero desde luego más maravilloso para Moisés. Vea usted esa conversación, si cabe, ese diálogo. ¿Y de dónde sale esa extrema confianza de Moisés? Precisamente por la relación que él había desarrollado con Dios. Por esos tiempos que había podido estar creyendo y a solas con Él. Por esos momentos cuando Él podía hacer una distinción entre cómo era el pueblo hacia Dios y cómo era Él hacia Dios. Como también la distinción entre los dioses de los que Él había oído en Egipto. Y este Dios que le respondió en el momento cuando le pregunta, y si me dicen, me preguntan, ¿quién te envía? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios le dice, tú responderás de esta manera, el yo soy. Naturalmente, ese nombre, si Moisés no podía entender quién era Dios, pues el nombre no tenía mucho peso. Pero en verdad, teológicamente hablando, ese nombre es fundamental. Ese nombre es un nombre que decide, que define todas las cosas. Y es un nombre que nos invita a una confianza mayor de la que podamos tener en este mismo momento. Ese gran yo soy es competente y es capaz. Entonces él podía hacer esa diferencia. Y con los días, él fue creciendo en ello. Así que este fue el anhelo de muchos en la antigüedad, es decir, la presencia de Dios. Vean lo que dice el versículo: si tu presencia no ha de ir conmigo. Aquí lo podríamos estar como infiriendo a una compañía. Y es cierto, la presencia de Dios es un acompañante necesario en nuestra vida. Pero esta presencia tenemos que interiorizarla de una manera que nos haga sentir que es fascinante ser lo que somos. Nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Y esto no solamente debemos de verbalizar, sino que debemos de experimentarlo y sentirlo, precisamente por la profundidad de Dios en nosotros, por esa concepción que tenemos de quién es Él. Queridos hermanos,
Este Dios nuestro no es un Dios en pequeño. Este es un Dios grande, es el grande, el más grande, el todopoderoso. Entonces, el anhelo de Moisés, en este caso, hay tantos otros, pero mi referencia inicial, mayor en mi enfoque, tiene que ver con Moisés. Ahora ustedes podrán pensar, y quiero llevarlos un momento, a los inicios, si cabe. Todo comenzó con su protección en los días de la angustia. Hubo una angustia extrema. El faraón del momento está observando cómo es que este pueblo hebreo se está multiplicando y entró en pánico. Dijo o pensó que ellos estaban creciendo tanto que podían suceder dos cosas, entre otras. Una es que se constituyeran tan grandes que llegaran a ser poderosos, y si esto ellos lo concebían, podían llegar a aplastarlos en su propia interioridad. En vez de ser, digamos, unos vasallos, llegar a ser los dueños, si cabe, los señores de la tierra. Y la otra, el otro temor, es si un ejército invasor llegaba o llegara y este pueblo hebreo se adhiriera a ellos. Esto fue un temor. Entonces dijo a las personas que atendían los alumbramientos, los partos, como conocemos, de las mujeres, a que si era varón, que en ese momento ellas lo dieran por muerto, y si era niña, pues que la dejaran viva. Pero estas dos mujeres a las que textualmente el versículo o la palabra de Dios se refiere, ellas tuvieron temor de Dios. Ellas no podían participar en eso horrible como era sustraer el bebé y al mismo tiempo declararlo muerto. ¿Qué significaba? Que ellas se encargarían de matarlo, de asesinarlos. Entonces ellas entraron en temor. Y dice la Biblia que a causa de esto Dios las prosperó y las multiplicó a ellas. Le preguntan, ¿y por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? La respuesta de ella es que estas mujeres hebreas son tan fuertes. Ellas dan el alumbramiento, pero como no podemos tener una idea, es lo que en pocas palabras estas respondieron. Y en medio entonces de esa situación, de esa angustia, la madre de Moisés lo dio a luz. Y no podía ella resistir el pensar que su hijo iba a morir. Y ella entonces lo protegió 3 meses. Ya no podía ella asegurar que su llanto no se escuchara más allá de casa, y para protegerlo lo encomendó a su Dios. Lo puso en una canasta y lo llevó al río. Como quien dice: Dios, esto es lo que siento hacer por mi hijo, y en pocas palabras lo pongo en tus manos para que tú cumplas tu propósito. Sabe que si hablamos de propósito, en este caso, ella podía tener muy frescas las promesas de Dios a Abraham. Y Dios le había dicho que iban a ser una nación grande, que iban a tener territorio propio y tantas otras cosas que podían venir a afincarse en su alma, de tal manera que la acción a la que ella procedió le daba seguridad, certeza de que Dios se iba a encargar. Y así fue. La hija del faraón, cerca o paseando por el río, vieron con sus doncellas o sus acompañantes esa canastita, fueron a ver y era un precioso bebé, un precioso niño. Pero vea usted cómo actúa la providencia de Dios. Cerca estaba su hermana Miriam y ella se asomó y le dice a la princesa: señorita, yo tengo a alguien
que puede cuidar al niño si usted gusta. Y ella dijo, está bien. ¿Y sabe quién fue a buscar? A la mamá. Bueno, es que la providencia de Dios es extraordinaria. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida, aunque hayan adversidades, aunque las cosas no nos favorezcan, pero si yo y usted, apreciado hermano, nos damos cuenta de que Él está obrando, quiero decirle que lo que hoy no entendemos, lo vamos a entender después, porque Él está obrando. Entonces, esta experiencia la había él pues tenido, digamos, por cuento, por historia. Pero cuando ya él tenía 40 años, tuvo su primer experiencia ya como persona. Todo esto son hechos dentro de un marco en el que Dios estaba operando. Pero ahora a los 40 años, estando en el desierto, tuvo la primera experiencia de la presencia del Señor. El texto bíblico reza así en el capítulo 3 del libro de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa fue su primer experiencia de manera directa de la presencia de Dios en su vida. Aquí está él experimentando una bondad, si cabe, de parte de Dios. Ahora vea escuche lo siguiente. Antes de esta experiencia, a través de la zarza o en medio de la zarza, ese fuego que ardía, él había experimentado o había visto sobre el poder de Dios, sobre la presencia de Dios. Estoy enfocando la presencia de Dios. Y lo había experimentado cuando él se dio o vio lo que Dios estaba haciendo cuando envió las 10 plagas famosas que se conocen, las 10 plagas de Egipto. No era otra cosa, apreciados hermanos, era el poder de la presencia de Dios. Pero aquí lo estamos viendo en una acción de su poder. Y esto es una cosa, y es por cierto maravillosa, trascendental. Pero ya esto tiene que ver con la sustancia propia de la presencia. Ya no es Dios con las cosas, sino es Dios mismo haciéndose sentir en la vida de él. Lo que quiero decir con esto es que esta experiencia en el desierto le hizo evitar amar más las obras del Señor que a Él mismo. Esto quiero que cada uno lo piense. No amar a Dios ni desear la presencia de Dios por cosas, por las cosas, sino el anhelo nuestro debe ser Él, no las cosas. Muchas veces dicen los que hablan sobre oración que caemos los que oramos. Quizás no sea un error, pero
llamémosle por un momento, de pensar en buscar a Dios por cosas y no su presencia. Ahí estamos debilitando la comunión, la relación con Dios. Porque vamos a su almacén a sustraer las cosas. Y cuando las cosas no llegan, nos sentimos como defraudados. Y más cuando la gente también abona eso. ¿Dónde está el Dios de ustedes? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta cosa religiosa y no suceden las cosas? Ay, hermanos, no engrosemos esas filas donde a Dios se busca por cosas. Moisés sabía quién era Dios por esas demostraciones y por lo que ya él en el desierto ha venido experimentando de parte de Dios. Pero en esa conversación o en ese diálogo, él le demuestra exactamente qué es lo que él desea. Dios le dice, mira, ante tus preguntas, quiero decirte que yo voy a enviar, vea usted, yo voy a enviar a un ángel para que les acompañe. O sea, el plan no se está frustrando. ¿Cuál era el plan? Que Moisés los condujera hasta introducirlos en la tierra prometida. Ese era el plan, ese era el proyecto. Hacia ese apuntaba Moisés, independientemente de todos los momentos adversos que él tuvo que pasar a causa de la dureza del corazón del pueblo. Con todo, él siente que esa bondad de Dios, voy a enviarte un ángel, no es suficiente. Entonces viene y le dice con una libertad en su alma, en su espíritu, Dios, parafraseándolo, Dios, no hablemos así. Yo no quiero un ángel, ¿sabes? A quien yo deseo es a ti, es a ti. Es contigo que yo estoy tratando. Es la presencia tuya la que yo anhelo en mi alma, en mi vida. Y sabe que esto, desde luego, debe de hacernos reflexionar. ¿Qué grado de interés tenemos? Porque Dios mismo esté presente en nuestro diario, en nuestro hacer. Y saber que aunque Dios esté, mientras en el mundo estemos, posiblemente o estemos o pasemos por adversidades. Aquí se podría pensar que el pueblo provocaba que las adversidades llegaran y se desarrollaran más de la cuenta. ¿Por qué? Porque el pueblo en momentos se comportaba como que ellos tenían la razón. No la tenía Moisés y no la tenía Dios tampoco. Ahí es donde las cosas no marchaban tan adecuadamente. Y esto no nos va a parecer y no nos parece cuando Dios aparece y dice, Moisés, estos que están en rebeldía, que están en una situación adversa hacia el propósito nuestro, no van a entrar a la tierra, sino entrarán sus hijos. ¿Creen ustedes que esto era victoria para Moisés? No estaba él anhelando eso, pero de algo que debemos de estar seguros, que al culpable Dios no lo presentará como inocente. Hay castigo para aquel que actúa conforme a los designios de su naturaleza, de su carnalidad o de su corazón, y no se somete a Dios. Puede ser que agudicemos las cosas que sufrimos si no enmendamos nuestra relación y nuestro caminar con Dios. Fíjense que se dice que lo que les
costó 40 años para llegar a la tierra. No se necesitaban 40 años, pongámosle un mes. No se requería tanto tiempo. Con todo, Moisés se sometió a todo ello y aquí lo vemos ya casi cerca de la tierra, a unos pasos para poder entrar, diciéndole: Dios, ¿quién nos va a acompañar en este tránsito? Si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Es tu presencia la que yo necesito en mi propia alma para poder hacer lo que tú has diseñado. Buscando una aplicación o provocarles a consideraciones respecto a que esta es nuestra mayor necesidad, permítame decirles, entre otras cosas, lo siguiente. La baja costumbre de buscar a Dios junto con otras cosas nos impide el hallarle a Él mismo y no permitimos que Él se revele en toda su plenitud. Porque tenemos interés no en su presencia, no en su señorío en nuestra vida, sino que tenemos interés de las cosas. ¿Es pecado amar las cosas? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las cosas pasarán y Él quedará. Así que abramos nuestra alma y nuestra intención e interés en Él, y lo demás viene por añadidura. Además se dice que hemos caído en las redes de la falsa lógica que dice que si ya tenemos a Dios, no necesitamos buscarle. Algunos sugieren que es pérdida de tiempo el pasar más de 5 minutos orando. Y a eso le llaman religiosidad, a desear estar más tiempo. Jesús dijo: no han podido estar conmigo ni siquiera una hora. Entonces dicen: mire, si ya tenemos a Dios, ¿y qué más se busca? Es que no se trata otra vez de cosas. Se dice que una amistad se desarrolla con el tiempo y a ese amigo se va a conocer también con el tiempo. No es en las primeras que vamos a juzgar qué tipo de persona es ese amigo, aún hablando en el matrimonio. Por cosas que nos pasan en los inicios, vamos a marcar una vida y vamos a decir que ese en el absoluto es una persona así, asá. No, el tiempo, el trato, la comprensión es lo que nos llevará a conocer o a decir que conocemos a esa persona o esa amistad o esa relación. Así es con Dios. Nosotros, por la palabra de Dios, podemos llegar a conocerlo, pero más allá de lo que nos podamos nosotros imaginar como humanos. Y ese es el anhelo de Dios. Pero si nos conformamos, porque ya lo aceptamos, porque ya nos bautizamos y eso es suficiente, nosotros estamos perdiendo la dicha y la oportunidad de conocer más y experimentar más su presencia. Además, es triste decirlo, que Él nos ha estado esperando a muchos desde hace mucho tiempo. Alguien dice que la silla sigue vacía sin que nosotros la ocupemos. Ahí está, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Oiga cómo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Esta invitación nos habla de compañerismo, comunión e intimidad. Él está a la puerta. ¿Cuánto tiempo hace que nos ha estado invitando y esperando? Entonces volvamos a la pregunta, ¿qué es lo que más deseamos para este tiempo? Quiero decirles que la presencia de Dios debe ser el anhelo mayor en nuestra vida. La palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que necesitamos es ir hacia arriba, y cuando lleguemos y palpemos la presencia de Dios, asegurémonos o tengamos la seguridad de que lo demás desciende a nuestro beneficio y a nuestro favor mientras estemos aquí en la tierra. Ame la presencia de Dios. Al principio Moisés tuvo temor, allá en el desierto tuvo temor, pero ahora ese temor con el tiempo desaparece y se convierte en un anhelo. Y Dios, cuando ve esta disposición, Él comparece, porque el anhelo mayor de Él, desde el huerto del Edén, es que nosotros experimentemos su cercanía, experimentemos su presencia. La presencia de Dios, además de todo esto, cambia la historia y cambia las condiciones. Oremos. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre. Agradecemos, Señor, tu gentileza, tu amabilidad. Agradecemos tu disposición. Siendo lo que eres, nos permites disfrutar de una comunión y de una intimidad contigo. Te pido, Señor, que el oyente a esta hora haya entendido que lo que necesitamos para el presente y para los días venideros es tu presencia. Y que sea, Señor, ese entendimiento el que nos provoque día a día, y no las cosas, no nuestras necesidades o peticiones, que éstas pasen a otro nivel y que tengamos la conciencia de que es mejor tu presencia, buscar tu presencia, someternos a tu reino y a tu voluntad y esperar las cosas de una manera subsiguiente. Ministra la vida de cada uno a esta hora, en tu casa, en sus casas, que tu bondad nos alcance a todos, en el nombre de Jesús. Y si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, le invito, abra su corazón y diga: Señor, en verdad me has rodeado de cosas, pero tu presencia no está conmigo, no siento tu presencia. Y hay un pedimento para eso, y ese es el pecado. Pero el Señor perdona a los pecadores que confiesan su nombre y disponen en arrepentimiento apartarse del pecado. Venga a los pies de Cristo y ame al Señor. Esta es mi invitación y es mi oración para ustedes.